Imagina recibir una llamada en plena madrugada. Al otro lado de la línea, no hay gritos de auxilio ni amenazas, sino el llanto desconsolado de un hombre. Entre sollozos, confiesa haber matado a alguien, suplica que lo detengan, ruega perdón, su voz se quiebra, su respiración es agitada, y cuelga, una y otra vez. Esa misma voz rompía el silencio de las noches en Minnesota. Cada llamada era un anuncio de muerte, cada llanto, el eco de una conciencia torturada, o eso parecía. ¿Quién era este hombre que asesinaba y luego se arrepentía? ¿Un alma quebrada por la culpa? ¿O un monstruo disfrazado de víctima? Esta es la historia real de Paul Michael Stepani, el asesino que lloraba tras cada crimen. Un caso tan perturbador como desconcertante. Un asesino serial que no se escondía con arrogancia, sino con llanto. El hombre que aterrorizó a una ciudad. Desde una cabina telefónica. Prepárate para adentrarte en una de las mentes más contradictorias del crimen estadounidense, porque cuando el asesino llora, algo aún más oscuro se esconde detrás. Minnesota, finales de los años 70, mientras en muchas ciudades del país se hablaba del auge del punk, los cambios sociales o los avances tecnológicos, en Minneapolis y St. Paul, conocidas como las ciudades gemelas, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Eran tiempos extraños, la desconfianza se respiraba en el aire, la policía lidiaba con una oleada de crímenes menores, mientras los ciudadanos se refugiaban en la rutina para no pensar en lo que ocurría del otro lado del río Mississippi. Nadie podía prever que un nuevo tipo de terror estaba a punto de surgir, uno silencioso, emocionalmente retorcido y completamente impredecible. El miedo, normalmente, tiene una forma, una figura encapuchada, un arma, un rostro en las noticias, pero esta vez, el miedo tenía voz, una voz débil, entrecortada, asustada, la voz de un hombre llorando. Todo comenzó con una llamada telefónica. Era la madrugada del 1 de enero de 1981. La ciudad apenas comenzaba a recuperarse de los festejos de Año Nuevo cuando entró una llamada al 911. Al principio, los operadores creyeron que era una broma. La línea estaba llena de sollozos, de frases entrecortadas, como si el hombre del otro lado estuviera completamente destrozado emocionalmente. Hay una chica, lastimada, está cerca de la fábrica, sangra mucho. Por favor, ayúdenla. La policía rastreó la ubicación aproximada de la cabina desde donde se había realizado la llamada y comenzó la búsqueda. No esperaban encontrar nada. Muchas llamadas falsas se hacían en esas fechas. Pero esta vez, era verdad. Karen Potak, una joven universitaria, yacía en un callejón oscuro, cerca de una planta industrial. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Había sido golpeada brutalmente con una barra de hierro. Aunque sobrevivió, sufrió un daño cerebral severo y jamás pudo identificar a su atacante. Para la policía, aquel caso fue escalofriante, pero sin pistas. Lo más inquietante no fue la brutalidad del ataque, sino la llamada. La voz del atacante no sonaba orgullosa, ni desafiante. No era el típico asesino que deseaba reconocimiento. Era alguien desesperado, arrepentido, aterrorizado por lo que acababa de hacer. Los detectives lo bautizaron extraoficialmente como el sujeto de la voz llorosa. Lo que no sabían era que esa no sería la última vez que escucharían esa voz, ni mucho menos, porque aquel llanto al teléfono se convertiría en la firma más retorcida de uno de los asesinos más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Antes de convertirse en el protagonista de uno de los casos más desconcertantes de la criminología moderna, Paul Michael Stepani fue simplemente otro niño del medio oeste americano. Nació el 8 de septiembre de 1945 en Austin, una ciudad industrial de Minnesota que en esa época parecía tan tranquila como cualquier postal navideña, pero detrás de su aparente normalidad, la vida de Paul comenzó con fracturas invisibles. Era el segundo de 10 hermanos en una familia marcada por el caos. Su madre, devota católica, hacía lo posible por mantener a flote un hogar que se deshacía lentamente entre gritos, tensión y castigos. El padre biológico de Paul abandonó la familia cuando él aún era muy pequeño,
y poco después su madre contrajo matrimonio con otro hombre, alguien que dejaría una huella imborrable en la vida del joven Stepani. Este padrastro no era simplemente estricto, era violento, los castigos eran desproporcionados, especialmente con Paul, golpes contra las paredes, castigos físicos severos por faltas menores. Se decía que si Paul no obedecía al instante, la furia del padrastro caía sobre él con una fuerza que dejaba marcas tanto en la piel como en la mente. Esta constante represión formó en él un patrón que se repetiría más tarde: obediencia, contención y explosiones de violencia fuera de control. Durante la adolescencia, Paul comenzó a mostrar señales de desequilibrio emocional. Aunque intentaba comportarse como un chico común, tenía cambios bruscos de humor y una necesidad obsesiva de ser aceptado. Muchos recuerdan que era educado, incluso servicial, pero extremadamente inseguro. Tenía una voz suave, y su forma de hablar era tan frágil que parecía que el mundo podía derrumbarlo con una sola palabra. Después de graduarse en 1965, se mudó a St. Paul y encontró trabajo como operador de maquinaria en una empresa de construcción. Durante un tiempo, intentó llevar una vida ordinaria, se casó, tuvo una hija, asistía a misa, pero todo parecía una fachada frágil. Su matrimonio no tardó en desmoronarse, y con él, el precario equilibrio emocional que Paul mantenía. Perdió su empleo, se divorció, su relación con su hija se volvió distante, y, poco a poco, comenzó a aislarse del mundo. Ya no hablaba con sus hermanos. Sus vecinos apenas sabían de su existencia. Vivía solo, en silencio, con sus propios demonios. Aunque no tenía antecedentes criminales, algo se estaba gestando en su interior. Un resentimiento callado, una rabia que no sabía cómo expresar, y una necesidad cada vez más intensa de liberar la tensión que lo devoraba por dentro. Algunos psicólogos especulan que el trauma infantil, combinado con el abandono y la soledad, creó una tormenta perfecta en su psique, pero lo más inquietante era su conflicto moral. A diferencia de otros asesinos, Paul no se sentía orgulloso de sus actos, al contrario, los lamentaba de forma inmediata, pero no podía detenerse. Era como si una parte de él tomara el control, la parte que había sido rota, humillada y silenciada durante años, y la otra parte, la que quedaba después, solo supiera hacer una cosa: llorar. En sus propias palabras, años después, era como si alguien más lo hiciera, y yo solo estuviera allí, mirando. Pero después, era yo el que lloraba, siempre fui yo, y con esa voz rota, frágil, quebrada por los sollozos, fue que empezó a llamar a la policía, después de cometer actos atroces. Pero en 1981, nadie lo conocía por su nombre, nadie imaginaba que ese hombre común, callado, que vivía en un modesto departamento, se convertiría pronto en el protagonista de un macabro juego de confesiones nocturnas. Era la madrugada del 1 de enero de 1981, mientras miles de personas dormían tras celebrar la llegada del nuevo año, la oscuridad de St. Paul ocultaba un horror que pronto saldría a la luz. En un terreno baldío cercano a la University Avenue, cubierto por la escarcha del invierno de Minnesota, yacía el cuerpo de una joven mujer, gravemente herida, semidesnuda, golpeada hasta casi perder la vida. Se trataba de Karen Potak, una estudiante universitaria de 20 años, que había salido esa noche para celebrar como cualquier joven de su edad, y terminó viviendo una pesadilla. La policía la encontró apenas consciente, su rostro y cráneo cubiertos de sangre, los huesos del rostro fracturados. Había sido atacada con una barra de hierro y arrastrada hasta una zona industrial abandonada, donde fue dejada para morir. Pero no fue la brutalidad del ataque lo que llamó primero la atención de las autoridades. Fue la llamada. Minutos antes, una operadora del 911 había recibido una comunicación extraña desde una cabina telefónica. La voz era la de un hombre joven, visiblemente alterado. No gritaba, no amenazaba, lloraba. Dios mío, hay una chica, está tirada, junto a la fábrica Northern. Sangra mucho, por favor, vayan rápido. Era una voz temblorosa, llena de pánico, como si el mismo autor del crimen se sintiera completamente superado por lo que acababa de hacer. Y al colgar,
dejó tras de sí un silencio que pesaba como plomo. La policía llegó a la zona indicada y encontró a Karen Potak tal como el hombre había dicho. Milagrosamente, aún estaba viva, aunque apenas respiraba. Fue llevada de inmediato al hospital. Sobrevivió, pero con lesiones neurológicas permanentes. Sufrió daño cerebral severo que afectó su memoria y lenguaje, dejándola incapaz de identificar a su agresor. La escena era confusa, no había evidencia clara, no había testigos, solo un rastro de sangre, una cabina telefónica, y esa voz llorosa en la cinta del 911. El detective a cargo del caso diría después: he escuchado muchas voces al otro lado del teléfono en mis años en el servicio, algunas frías, algunas burlonas, pero esa era como la de un niño asustado que acaba de cometer un acto irreparable. En un principio, la policía pensó que podría tratarse de un cómplice, o incluso de un testigo horrorizado, pero había algo más. Aquella voz no describía solo lo que había visto, lo sabía con demasiada precisión. El lugar exacto, el estado de la víctima, el tono no era de sorpresa, sino de arrepentimiento, y lo más escalofriante, no dejaba de llorar. No había precedentes, la mayoría de los criminales violentos escapan y se esconden, pero este hombre hacía lo contrario, llamaba a las autoridades, no para entregarse, no para justificarse, solo para suplicar. Como si no pudiera cargar con lo que había hecho. Los investigadores no sabían cómo clasificar este caso, aún no podían imaginar que estaban frente a un patrón, pero en los días siguientes, revisaron una y otra vez la cinta de la llamada. La voz se convirtió en una pieza clave, se transcribió palabra por palabra, se amplificó, se hizo circular internamente entre departamentos policiales. Sin embargo, nadie reconocía a ese hombre, y mientras Karen Potak luchaba por recuperar sus funciones cognitivas en una sala del hospital, el hombre que la atacó caminaba libre, con su rostro invisible y su voz desgarrada flotando como un fantasma en las ondas del teléfono. Fue el primer grito silencioso del asesino llorón, un debut sin rostro, pero con una firma inconfundible, el llanto después del horror. El 3 de junio de 1981, Minneapolis vivía una jornada cálida y tranquila. Nada indicaba que esa tarde sería el inicio de una nueva pesadilla para las autoridades, y para una joven de tan solo 18 años, el final brutal de una vida que apenas comenzaba. Kimberly Compton era una chica de pueblo, originaria de Pepin, Wisconsin. Había terminado la preparatoria apenas unos días antes. Había llegado sola a Minneapolis con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Buscaba un nuevo comienzo, soñaba con estudiar en la universidad, encontrar un trabajo, hacer nuevos amigos, iniciar su adultez con pie firme. Esa tarde, llegó a la estación de autobuses Greyhound en el centro de la ciudad. Había empacado lo mínimo, llevaba un par de maletas, algunos documentos, y su entusiasmo juvenil intacto. Se detuvo a comer en una cafetería local, donde pidió un sándwich y una soda. Según el personal del lugar, parecía tranquila, educada, incluso un poco nerviosa. Una camarera recordó que Kimberly mencionó que aún no tenía dónde quedarse. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Nadie prestó mucha atención. Era un sujeto común, blanco, delgado, de unos 30 y tantos años. No parecía amenazante. De hecho, se mostró amable, incluso protector. Habló con Kimberly por unos minutos y luego se marcharon juntos. Nadie sabía entonces que ella estaba caminando directamente hacia la muerte. Esa misma noche, cerca del río Mississippi, el cuerpo de Kimberly Compton fue encontrado. Flotaba parcialmente sumergido, con el rostro pálido y el cuello cubierto de marcas de estrangulamiento. Pero eso no era lo peor. Había sido apuñalada más de 60 veces con un objeto afilado, posteriormente identificado como un picahielos y luego estrangulada con un cordón. Algunas puñaladas eran tan profundas que habían atravesado completamente su torso. Otras, más superficiales, sugerían un ataque descontrolado, errático, lleno de rabia o de desesperación. Poco después del hallazgo, las autoridades recibieron una llamada. Provenía de una cabina telefónica en una zona industrial del centro. Acabo de matar a alguien con un picahielos.
Nunca lo volveré a hacer. Lo juro por Dios. Fue mi culpa. Por favor, atrápenme antes de que mate otra vez. La operadora, desconcertada, intentó mantener la llamada activa, pero el hombre lloraba, lloraba sin parar. Las palabras eran entrecortadas, como si apenas pudiera respirar entre los sollozos. Luego colgó. Minutos después, otra llamada. ¿Por qué lo hice? No sé por qué lo hice. Estoy tan enfermo. Por favor, deténganme. Las autoridades intentaron rastrear la cabina, pero era tarde. El hombre ya había desaparecido. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solo la violencia del crimen, sino el tono de las llamadas. No eran frías ni burlonas como en muchos otros casos de asesinos seriales. Eran genuinamente desgarradoras. La voz transmitía angustia, arrepentimiento y miedo. Un miedo que no parecía fingido. La policía comenzó a conectar los puntos. Revisaron nuevamente la cinta del caso Karen Potak, ocurrido 6 meses antes. Compararon las voces. Eran idénticas. Por primera vez, los detectives consideraron que estaban frente a un patrón, un asesino que no solo mataba, sino que luego era consumido por la culpa, al punto de llorar como un niño en cada llamada. El caso causó conmoción. La prensa comenzó a hablar del Whoopi Boisset Killer, el asesino de voz llorosa. Las autoridades distribuyeron fragmentos de las grabaciones entre estaciones de radio y canales de televisión, con la esperanza de que alguien reconociera la voz. Pero nadie llamó, y lo más inquietante, el asesino, tras cada crimen, parecía volverse más inestable, más desesperado, más errático, como si sus propias emociones estuvieran al borde del colapso. En los días posteriores al asesinato de Kimberly, se recibieron varias llamadas más, todas con el mismo tono, todas desde diferentes cabinas telefónicas. En una de ellas, el asesino repitió una frase que heló la sangre de los investigadores. Cometí un pecado terrible, y voy a volver a hacerlo, no puedo evitarlo. La ciudad comenzó a vivir con miedo. Mujeres jóvenes evitaban caminar solas. Los bares cerraban más temprano. Nadie sabía cuándo volvería a atacar. Solo sabían una cosa: después del próximo crimen, el asesino lloraría otra vez. Pero por ahora, la voz seguía siendo solo eso, una sombra al teléfono. Para cualquier investigador criminal, contar con una llamada del asesino es una oportunidad invaluable, una pista directa, una posible confesión, un rastro que seguir. Pero en el caso del asesino llorón, cada llamada se convertía en una promesa rota, una oportunidad que se desvanecía entre sollozos y desconexiones, porque aunque la voz estaba ahí, el rostro detrás de ella permanecía completamente invisible. Tras el brutal asesinato de Kimberly Compton, los agentes del Departamento de Policía de Minneapolis sabían que tenían algo insólito en sus manos, un criminal que no solo mataba, sino que después confesaba voluntariamente, con un nivel de angustia que resultaba inquietante incluso para los detectives más experimentados. El problema era que esas confesiones eran como humo, intangibles, provenían de cabinas telefónicas públicas, todas ubicadas en zonas industriales, estacionamientos vacíos o áreas poco transitadas. El asesino era astuto, nunca llamaba desde la misma ubicación, ni a la misma hora, se movía con cuidado, y solo permanecía en la línea lo suficiente como para confesar, llorar, y desaparecer. Cada llamada era grabada, se transcribían, se estudiaban. Los expertos en análisis de voz del FBI ayudaron a perfilar al sospechoso, hombre blanco, entre 25 y 40 años, estadounidense nativo, sin acento marcado. Parecía emocionalmente perturbado, posiblemente con una personalidad fragmentada, pero sin rostro, sin nombre y sin una sola pista concreta. Todo quedaba en teorías. El detective principal del caso declaró en una entrevista: es como si tuviéramos al asesino frente a nosotros, pero en una sala oscura, y solo pudiéramos escucharlo llorar. La prensa empezó a cubrir el caso con creciente obsesión. Las estaciones de noticias reproducían fragmentos de las grabaciones al aire, esperando que alguien reconociera la voz. Algunas personas llamaron para hacer sugerencias, vecinos que pensaban haber escuchado algo parecido, exparejas, compañeros de trabajo,
pero todas las pistas resultaron en callejones sin salida. Uno de los fragmentos que más se difundió fue: "Lo siento tanto, no puedo parar, por favor, atrápenme antes de que vuelva a hacerlo". La opinión pública se dividía. Algunos veían en esa voz a un hombre realmente atormentado por sus actos, alguien que luchaba contra una enfermedad mental profunda. Otros creían que era parte de un elaborado juego macabro, que el asesino fingía remordimiento para crear confusión y manipular a la policía. Pero lo cierto era que, hasta ese momento, no existía un caso similar. Un asesino serial que no buscaba fama, ni enviaba cartas crípticas, ni escribía manifiestos, sino que simplemente se quebraba emocionalmente después de matar, y luego rogaba que lo detuvieran. Los especialistas en comportamiento criminal comenzaron a trazar un perfil psicológico. Estaban seguros de algo: el asesino no era un psicópata tradicional. Su forma de actuar indicaba culpa, no frialdad. Era impulsivo, inestable, necesitaba matar, pero después se derrumbaba. Su llanto parecía genuino, y eso lo volvía aún más peligroso, porque alguien que no puede controlar sus emociones, tampoco puede controlar sus impulsos. Mientras tanto, la policía intensificó la vigilancia en torno a las cabinas telefónicas, montaron operativos nocturnos, camuflaron patrullas cerca de las áreas donde había llamado antes. Incluso utilizaron agentes encubiertos en las inmediaciones de zonas industriales. Pero fue inútil. El asesino siempre llegaba cuando no lo esperaban. Llamaba, lloraba, colgaba, se desvanecía. En una de sus llamadas posteriores al asesinato de Kimberly, dejó un mensaje aún más alarmante: "Voy a volver a hacerlo. No quiero, pero no puedo evitarlo. Deténganme antes de que lo haga otra vez". Las palabras no solo eran una advertencia, eran una sentencia de muerte para la próxima víctima. La tensión en la ciudad creció. Las mujeres comenzaron a evitar salir solas. Las cabinas telefónicas pasaron de ser un recurso común a un símbolo de terror urbano. En cada una podía haber eco de su voz. Nadie sabía quién era. Podía estar sentado junto a ti en el autobús. Podía ser tu vecino, tu compañero de trabajo, el tipo amable que sostenía la puerta del ascensor. Y con cada día que pasaba sin respuesta, crecía el temor: ¿quién será la próxima? ¿Y cuánto tardará en sonar el teléfono? Con esa voz otra vez. En julio de 1982, Kathleen Greening, de 33 años, fue hallada sin vida en la bañera de su casa en Roseville. No había signos claros de lucha, pero la escena no cuadraba. Extrañamente, no hubo llamadas llorosas esta vez. El crimen no fue atribuido a Stepani en ese momento. Años después, él mismo lo confesaría, pero por entonces, el patrón parecía roto. ¿O era solo el preludio de algo peor? Para la policía de Minneapolis, el caso del asesino llorón se había convertido en una tortura psicológica. Sabían que volvería a atacar. Lo había dicho él mismo, lo había gritado entre lágrimas. Y, sin embargo, no podían hacer nada para detenerlo. Era como perseguir un fantasma con una voz de niño. Ese fantasma volvió a manifestarse el 6 de agosto de 1982. Solo que esta vez, cometió un error fatal. La víctima fue Barbara Simmons, una mujer de 40 años, enfermera, madre, sobreviviente de una enfermedad crónica. Había pasado por muchas cosas en su vida, pero esa noche, solo buscaba una distracción. Fue al bar Hexagon, un local popular en el sur de Minneapolis. Entró sola, pidió una bebida y charló con algunos parroquianos. Era amable, carismática. Según testigos, parecía de buen humor. En algún momento, un hombre se le acercó. Alto, delgado, cabello claro, bien vestido. No parecía peligroso. Al contrario, se mostró caballeroso, incluso encantador. La conversación fluyó con naturalidad. Ella mencionó que vivía sola. Él ofreció llevarla a casa. Lo que nadie sabía es que acababan de sellar su destino. Barbara nunca regresó a su casa. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Mississippi, cerca de un área boscosa. La escena era espeluznante. Había sido apuñalada más de 100 veces con un objeto puntiagudo. La brutalidad era excesiva, como si el asesino hubiera perdido completamente el control.
Algunas heridas eran tan profundas que perforaron órganos vitales, otras eran superficiales, desordenadas, como si solo buscara desfigurarla. La policía no tardó en establecer un paralelismo. El número de puñaladas, la violencia, el lugar, todo coincidía con los crímenes anteriores, pero lo que confirmó sus sospechas fue la llamada. Esa misma noche, apenas unas horas después del asesinato, el teléfono volvió a sonar en el 911, la misma voz, el mismo llanto, el mismo patrón. Acabo de matar a alguien otra vez. No quería, pero no pude detenerme. Estaba muy enojado. Por favor, deténganme. Los operadores ya sabían qué hacer. Intentaron mantenerlo en la línea, ganar segundos, hacerlo hablar más, pero él colgó, y entonces, por primera vez, la policía tuvo una verdadera pista. Uno de los camareros del bar recordaba claramente al hombre que había estado hablando con Barbara esa noche. Otro cliente había anotado algo más valioso, el número de matrícula del auto en el que ella se marchó. El vehículo estaba registrado a nombre de un hombre llamado Paul Michael Stepani. Cuando los detectives investigaron a Stepani, el perfil encajaba demasiado bien. Hombre blanco, 36 años, soltero, desempleado, antecedentes por comportamiento violento. Vivía solo en un apartamento modesto en la ciudad. Nadie lo recordaba demasiado. Era, en apariencia, un hombre normal, invisible, pero las coincidencias no eran casualidad. Los agentes montaron vigilancia, lo siguieron discretamente, esperaban atraparlo en el acto, pero no lo sabían. Ya había elegido a su próxima víctima, el 21 de agosto de 1982. Solo 2 semanas después del asesinato de Barbara, Paul Stepani cometió su segundo gran error. Esa noche, recogió en su coche a una mujer llamada Denise Williams, una trabajadora sexual. Le ofreció dinero por compañía y la convenció de subir. Durante el trayecto, todo parecía normal, pero apenas llegaron a un lugar más apartado, Stepani se volvió violento. Intentó estrangularla, golpeó su rostro contra el tablero, forcejeó, pero Denise, con una voluntad feroz por sobrevivir, luchó con uñas y dientes. En medio del forcejeo, logró romper una botella de vidrio y le cortó el rostro. Stepani, herido y ensangrentado, salió huyendo del vehículo. Minutos después, en un acto que selló su destino, él mismo llamó al hospital. Necesito ayuda, me atacaron, estoy sangrando mucho. Cuando la operadora del hospital escuchó la voz, supo al instante, llamó a la policía. Los detectives compararon la grabación con las llamadas anteriores. Era la misma voz. Era el hombre que habían estado buscando durante más de un año. Paul Michael Stepani fue arrestado esa misma noche. Finalmente, la voz tenía rostro. El 21 de agosto de 1982, Paul Stepani cometió su último error. Se acercó a una mujer llamada Denise Williams, una trabajadora sexual. Intentó estrangularla dentro de su coche, pero Denise, valiente y rápida, logró escapar y lo golpeó con una botella de vidrio. Paul huyó sangrando. Poco después, la policía recibió una llamada de un hombre desde el hospital. Necesito ayuda médica, me atacaron. La voz llorosa era inconfundible. Compararon las grabaciones. Era el mismo hombre que había llamado tras los asesinatos. Y por fin, después de años de terror, Paul Michael Stepani fue arrestado. Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia contundente, el testimonio de Denise, las llamadas telefónicas, el número de matrícula, y más. En 1982, Stepani fue condenado por los asesinatos de Barbara Simmons y el intento de asesinato de Denise Williams. Recibió una sentencia de 40 años de prisión, pero el caso aún tenía más secretos. En 1997, ya en prisión y diagnosticado con cáncer terminal, Stepani hizo una confesión completa. Admitió el asesinato de Kimberly Compton, el ataque a Karen Potak y la muerte de Kathleen Greening. Quería limpiar su alma antes de morir. Dijo, cuando mataba, era como si otra persona se apoderara de mí, pero después, yo era el que lloraba. Siempre he sido yo. Paul Michael Stepani murió en 1998 en prisión, a los 53 años.
Nunca expresó orgullo por sus crímenes, solo arrepentimiento, desesperación y lágrimas. Su caso sigue siendo uno de los más inquietantes de la criminología moderna, no por su brutalidad, aunque fue terrible, sino por la contradicción en su comportamiento. Un hombre que cometía actos monstruosos, pero lloraba con la voz de un niño herido tras cada uno de ellos. Paul Michael Stepani no fue el asesino más prolífico de la historia, tampoco el más metódico, ni el más escurridizo, pero su caso se convirtió en uno de los más perturbadores por una simple razón: él no quería esconderse, quería ser escuchado. Cada llamada, cada sollozo, cada palabra entre lágrimas era un grito desesperado desde una mente quebrada. No llamaba por orgullo, no llamaba para jugar con la policía, llamaba porque, en el fondo, sabía que no podía detenerse solo, porque después de cada crimen, lo único que quedaba en él era un niño herido, encerrado en el cuerpo de un hombre capaz de matar. Y eso, esa contradicción tan humana como aterradora, es lo que vuelve su historia inolvidable. Nos recuerda que no todos los monstruos se esconden detrás de máscaras frías o rostros crueles. Algunos lloran, suplican, piden perdón, o el daño ya está hecho. Gracias por acompañarme en esta historia oscura, compleja y profundamente humana. Si te impactó, compártela, porque a veces, conocer el pasado no solo nos ayuda a entender el crimen, sino también el dolor silencioso que lo provoca. Nos vemos en el próximo caso.